al segundo práctico del año 2021. Como me dijo Maijo, soy el arquitecto Facundo Sanz, auxiliar de primera de Morfología 2. El segundo trabajo práctico que vamos a desarrollar es Sistema de lugares significativo, análisis de un ejemplo de escala media, de la escala de la plaza, digamos. Recordamos que los canales de contacto son UNE Virtual y Morfología 2, siglo 2021, tanto para Facebook, ¿sí? En el UNE Virtual van a poder bajar el material, las consignas, las entregas de los trabajos prácticos, tendrán los foros de consulta, ¿sí? También los van a poder disponer en la plataforma de Facebook. Y también los canales de contacto por cada una de las comisiones que tenemos cada uno de nuestros propios grupos. También nos manejamos con Padlet y Google Drive. Entonces la consigna, podemos resumir que la consigna del trabajo práctico número 2 se puede organizar en 3 fases. Una primera de relevamiento, una segunda de análisis geométrico espacial y una tercera de análisis de la estructura del lugar urbano. Por relevamiento hablamos de recopilar información para la comprensión de la obra asignada por cada comisión, ¿sí? Entre ellos están las imágenes, planimetrías, plantas, cortes, vistas, todo material que podamos encontrar nosotros en libros o en la misma página web, ¿sí? Y lo que tenemos que aspirar es tratar de conocer, encontrar todo el material para llegar a un mayor conocimiento de la obra. En cuanto al análisis geométrico espacial, buscaremos, intentaremos reconocer y graficar la lógica formal y espacial del ejemplo asignado. Según el diccionario, entendemos por lógica como el método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellos. Aplicando a la arquitectura la podemos entender como el principio formal que articula la geometría, las líneas, las superficies, los volúmenes, en un todo coherente y sin contradicciones en relación al programa arquitectónico y las particularidades del sitio. La obra seleccionada tendrá la escala, como dijimos anteriormente, un nivel urbano del espacio existencial, que es la plaza, es el elemento más distintivo de la estructura urbana y como lugar, es un lugar claramente delimitado y el más fácilmente imaginable y representa una meta en la escala urbana, en el plano urbano. Investigar y reconocer el concepto que define la obra. La lectura recomendada para el trabajo práctico es, como dijo Maijo, el texto de Bernard Tschumi, Concepto, Contexto y Contenido, que lo va a explicar el arquitecto Alberto Maave. Deberemos determinar la estructura compuesta por lugares, nodos, caminos, ejes, regiones, distritos. Detectar el sistema de lugares que influyen unos sobre otros y sobre su entorno, las relaciones entre el ejemplo seleccionado y el entorno, y el ejemplo seleccionado y el contexto. Todo el desarrollo de la experiencia del análisis deberá estar en función del concepto de la obra, de cada obra. Los elementos de entrega, bueno, tendrán que hacer una secuencia fotográfica de la maqueta, esquemática del ejemplo asignado con base tamaño A5, y las presentaciones en lámina A3, hasta 3 láminas, con la propuesta desarrollada a mano o formato digital, donde se comunique la propuesta gráficamente mediante diagramas, esquemas y textos mínimos, sobre la base proporcionada por la cátedra con sus respectivos rótulos. La fecha del trabajo, bueno, se iniciarían hoy, lunes 12 de abril, y la entrega sería el lunes que viene, 19 de abril, hasta las 13 horas. La plataforma virtual sería, el aula virtual sería la entrega, digamos, la plataforma en la que se entrega. Vamos a ver un ejemplo de análisis de obra de escala media. El ejemplo a analizar es la obra del Paseo del Buen Pastor en la ciudad de Córdoba. Hasta el momento hemos desarrollado una serie de conceptos básicos como qué es lugar, qué es forma, hablamos de geometría, hablamos de sistema, hablamos de sistema de lugares. Y también tuvimos la clase de las diferentes formas de graficar, que es un croquis, que es un esquema, que es un diagrama.
Todo elemento que deberíamos tratar de alguna manera unificar o de condensar en el desarrollo de este trabajo práctico. Lo hacemos para acercarnos al conocimiento de la especificidad desde la perspectiva del hacer, de cómo hicieron hicieron arquitectura y ciudad profesionales con obras consagradas. Como recurso de aprendizaje, el análisis de ejemplo es una metodología de gran importancia para nuestra profesión, ya que nos permite acercarnos a la problemática y analizar todo lo que incluye en ella. Analizar para obtener una mayor claridad sobre un tema o problema. Por eso la experiencia de otros diseñadores puede echar luz mediante sus obras en la introducción de esta perspectiva de la arquitectura. Debemos partir por localizar la obra. Esta se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba. Allí se encuentra marcado con el punto lleno, el punto rojo, ¿sí? Precisamente en el barrio de Nueva Córdoba, próxima al centro histórico de la ciudad, la que está marcado con el fondo rosado, ¿sí? Es un área con un gran número de edificios de valor patrimonial, entre los que se encuentra la Manzana Jesuítica, el Palacio Ferreira, entre los que y una gran cantidad de obras del reconocido arquitecto Togo Díaz, un exponente de la arquitectura ladrillera de nuestro país. Se trata de una zona densamente poblada, rodeada por la Cañada y el río Suquía, que en conjunto con el Parque Sarmiento y los corredores de la avenida Olmos y Lugones, componen un sistema de espacios verdes. Es parte del proyecto Paseo Recreativo Cultural, Media Legua Cultural de Córdoba. Con esto podemos decir que definitivamente es parte del sistema cultural y del sistema de espacios públicos de la ciudad. Jacob von Weizsäcker, el biólogo a quien Norbert Schulz menciona con esta frase suya que dice: como la araña en su tela, cada individuo teje relación entre sí mismo y determinadas propiedades de los objetos. Los numerosos hilos se entretejen y finalmente forman la base de la propia existencia humana. Desde sus orígenes, tomando como base esa expresión, podemos decir que el sentido de la obra surge del hecho de formar parte de un sistema donde junto a teatros y museos constituyen una totalidad en la dimensión urbana. Ya no es una obra aislada en el ambiente, sino que se trata de una obra que está situada en el plano cultural, social y físico de la ciudad. Ahora bien, el concepto de la obra. Haciendo de alguna manera, repasando memorias de los autores, podemos decir bueno, originalmente, para entender la obra, debemos saber que el Paseo del Buen Pastor se trataba de un edificio de una cárcel de mujeres que fue sometido a una recuperación, remodelación y refuncionalización, ya que esta cárcel de mujeres funcionó entre el año 1890 y 1970 y cayó en el abandono por 30 años. En el año 2007, según los autores, dicen, se propuso un proyecto urbano y arquitectónico de espíritu impulsor y renovador con memoria y conciencia latente, integrándola y devolviéndole su espíritu. Impulsor, porque pretende con ideas nuevas generar la fuerza matriz que mueve lo quieto. Renovador, porque pretende evolucionar rescatando lo valioso de lo existente. Entendiendo esto y contemplando la obra, podremos decir que el concepto es el contraste y la complementariedad entre los aspectos morfológicos, funcionales y tecnológicos. En cuanto a su programa y organización, generalmente entendemos por programa arquitectónico como el conjunto de usos organizados en el espacio por el cual una obra es concebida. Se trata de un mix funcional en interacción y coexistencia armoniosa con el contexto. El programa está compuesto por áreas culturales, que están marcadas en color rojo, áreas comerciales en color bordó, y áreas recreativas, que es en naranja, ¿sí? Que, como se indica ahí en el esquema, ¿no?
que configuran una totalidad articulada y organizada por la capilla y el sistema de claustro. Originalmente de la obra permanecieron lo que es la capilla y los claustros. Todas las otras dependencias fueron demolidas y se generó un espacio abierto que se vuelca al espacio público, que sería básicamente lo que podemos reconocer con el área de color naranja, ¿sí? El área recreativa puede ser comprendida como dos subáreas. La primera, del lado de la calle San Lorenzo, se ordena en torno al espejo de agua, y la segunda, del lado de la calle Buenos Aires, se orienta hacia la iglesia del Sagrado Corazón, conocida comúnmente como Iglesia de los Padres Capuchinos. Esta iglesia es un edificio ajeno que se vuelve parte del complejo del momento que se lo toma como un punto focal. Podemos ver por qué la obra se proyecta en relación a las potencialidades de su entorno físico y su contexto cultural, comercial y social. Podemos decir metafóricamente que estos principios serían uno de los tantos hilos de la base existencial de la obra. La composición se plantea con una serie de elementos lineales que al mismo tiempo que integran todos los espacios exteriores los relacionan con su entorno. En este sentido, la interacción con el entorno se ve reforzada por el gran prisma vidriado de color rojo que se proyecta desde el interior de los patios del antiguo claustro hacia el edificio de los Padres Capuchinos y constituye un nuevo eje. Originalmente tenemos un eje muy marcado dado por la capilla central y se genera un segundo eje por este prisma vidriado. Así como tenemos las dos subáreas exteriores con configuraciones distintas, la primera, la que se da sobre la calle San Lorenzo, se observa más contenida y estructurada en torno a un elemento central que es el espejo de agua, ¿sí? A ver, este. Y mientras que la otra, de la calle Buenos Aires, se plantea como una área que surge de la tensión entre iglesia y el gran prisma rojo de la obra. Hasta acá hicimos un paneo general de la situación o de las características de la obra, ¿tá? Pasando ahora al análisis geométrico, y vemos con mayor detenimiento, mayor detalle la planimetría, veremos una serie de imágenes donde notaremos situaciones de entrada y saliente. Veremos cómo la construcción de los claustros y la capilla y la iglesia de los capuchinos podrían entenderse como dos volúmenes que estarían en un diálogo o en tensión, ¿sí? Estos dos volúmenes, ahí tenemos identificado el volumen, la edificación de los Padres Capuchinos, de la iglesia de los Padres Capuchinos en color rojo, y la construcción existente del complejo del Paseo del Buen Pastor. Ahí podemos ver con color gris cuáles serían las áreas exteriores, los espacios exteriores que serán. Y una pequeña, para entender estas dinámicas de los perfiles de los edificios existentes, vemos las entrantes y salientes del edificio del Paseo del Buen Pastor y también del edificio de los Padres Capuchinos, cómo se da una cierta dinámica particular sobre el área que se vuelca a la calle Buenos Aires, cómo se plantea intervenir el espacio exterior y cómo se difumina o se borra lo que es la línea municipal, integrando todo lo que era originalmente un espacio privado en un todo espacio público, digamos. ¿Ya? Es todo un espacio público. Y el punto focal que se estaría dando hacia la iglesia de los Padres Capuchinos. En el otro sector tenemos una situación diferente del entorno inmediato, lo que es el frente de la manzana enfrente, cruzando la calle San Lorenzo, y cómo los elementos más importantes, que son, ahí están identificados los espejos de agua, ¿sí? Son los que articulan toda esta área. Y se generan puntos focales de alguna manera invertida, ya no es que sale desde el Paseo del Buen Pastor, sino que son hacia el Paseo del Buen Pastor. Podemos decir también que cada sector, el anterior y este nuevo, tienen dos elementos que son
un elemento clave en cada uno que podría ser lo que representa el espíritu del área, digamos. Uno es los espejos de agua y del otro lado tenemos este volumen, este prisma rojo, que está casi en voladizo y articula interior y exterior. Luego tenemos lo que es el tratamiento de la fachada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, que es la fachada principal de lo que era la antigua cárcel de mujeres, claramente una fachada más convencional, con mayor aproximación ya sobre la línea municipal, pero aún así recibe un tratamiento de aceras, un tratamiento más contemporáneo, donde tratan también de romper esta línea municipal y tratar de hacer ese diálogo entre lo que es público y lo privado, ¿no? Esta relación, esta situación de encastre. Y esta fluidez que se da en todo el espacio público, en los espacios exteriores, con estos dos puntos focales claves, digamos, desde lo que sería la avenida Hipólito Yrigoyen, y que van a ser puntos focales que van a permitir generar con ciertos ángulos, con cierta teatralidad, con ciertas tensiones visuales, que le dan mucha riqueza y que también permiten generar también aperturas visuales y dar mayor carácter y escala a esa avenida, ¿no? Si partimos de lo que se conserva del edificio original, nos encontramos con el edificio de la capilla y el sistema de claustro. La composición de la estructura y modulación propia de las construcciones religiosas y el lenguaje de la época. Ahora bien, uno podría creer que a semejante axialidad de la construcción existente, le cabría reconstruir de manera simétrica y hacer una estructura similar a la de los claustros existentes del otro lado de la capilla. Pero esto no se da. Por el contrario, los espacios exteriores tienen una lógica totalmente distinta de elementos lineales donde flexibilidad y fluidez es su impronta. Y este recurso le permitirá atender de manera genuina a las dinámicas propias de cada uso y en cada sector. Con lo que vimos hasta el momento, si bien el tratamiento de cada una de las fachadas tiene una propuesta particular debido a las situaciones individuales que cada una de ellas presentan, encontramos principios o lógicas formales que articulan todo el tratamiento exterior e interior, haciendo de esta obra una única propuesta total, la cual no se da como una simple suma de partes por composición, sino que hay una idea que le da origen y que atiende a las condiciones del programa arquitectónico, entendidas así como quizás como las fuerzas internas de la propuesta y las condiciones físicas y dinámicas del sitio como fuerzas, quizás como fuerzas externas. El propósito de la arquitectura radica ahí en el límite, en la concretización de esta articulación que permite el diálogo de estas dos fuerzas de manera armoniosa. Empiezan a hacerse evidentes intencionalidades de lugares, configuradas como metas que se aportan sentido y refuerzan la direccionalidad de ciertos ejes. Entonces podemos ver cómo habíamos enunciado en el concepto, es un diálogo, una interacción en armonía de lo original con su estabilidad formal y lo nuevo aportando el dinamismo, la fluidez. El resultado es una obra con contraste, claramente con contraste, pero contrastes que se van complementando constantemente, adaptando el edificio original a las nuevas formas de vivir los espacios interiores y exteriores de los tiempos actuales. Podemos repasar con estas láminas y ver cómo la idea es el soporte de toda la propuesta geométrica de la obra. Ahí vemos cómo más o menos tenemos estas líneas generatrices morfológicas que le permite al diseñador desarrollar toda la propuesta. Ahora bien, de lo general a lo particular, no es solamente un análisis en términos generales, sino que deberíamos verlo cómo hace una mayor aproximación o mayor foco en los detalles. Vemos los mismos patrones formales descubiertos en el análisis geométrico de la totalidad, lo que se puede ver reflejado en las soluciones de los detalles de la obra.
quizás ese estudio de fachadas uno puede ver los horadados como si fueran una cuestión media arbitraria, accidental, pero claramente responde a una lógica, a un principio regulador. Y también podemos ver cómo este prisma o este volumen macizo, que tiene una cierta direccionalidad, se superpone con esta superficie vidriada, la futura superficie vidriada, vamos a ver, que acá se ve en rojo, ¿sí? Que rompe esa axialidad, es decir, vemos constantemente esto de los contrastes, contrastes y complementariedades en todo momento, material, formal, etc. Ahí se ve con mayor detalle cómo quedó esa fachada o ese sector. Pasando al análisis y comprensión de la estructura de las áreas recreativas, culturales, los espacios exteriores hacia la calle San Lorenzo y la calle Buenos Aires. Recordemos que la calle Buenos Aires es la que da a la que divide con el edificio de los Padres Capuchinos, y la otra es la calle San Lorenzo. La primera de ellas, del lado de la calle San Lorenzo, mediante el uso de esquemas y diagramas, podemos comprender que se encuentra estructurada por 3 lugares, distribuidos en torno a ese espejo de agua que articula todo el espacio. Y que de las tensiones que surgen entre estos extremos, entre estas metas, ¿sí?, que se comportan como metas, se generan los espacios de recorrido, los cuales reúnen las condiciones adecuadas en cuanto a lo material, a lo formal, en cuanto a la escala, para la apropiación por parte de las personas, y ellos pueden constituir lugares de carácter espontáneo. Acá tenemos claramente marcado los 3 sectores que articulan toda esta área, estas 3 metas, estos 3 lugares, ¿sí?, en torno a este espejo de agua, pero a lo largo de los recorridos que surgen de las tensiones entre ellos, hay todo un tratamiento espacial, un tratamiento arquitectónico que permite también las generaciones de lugares, pero de carácter espontáneo, que aparecen cuando están las personas y desaparecen en el momento de que dejan de participar o estar las personas. Estos elementos lineales, mientras en un sector integran el espejo de agua con las veredas, vemos aquí más próximos a la calle San Lorenzo, en el otro sector lo que hace es integrar las diferencias de niveles, es decir, en otros funcionan como contenedores del suelo. En ambos casos, estos elementos pueden ser empleados como mobiliarios urbanos donde uno puede recostarse o puede sentarse, pero también cumplen una función de orden técnico, haciendo de contención al suelo para la generación de taludes y articular las diferencias de niveles entre las plataformas y el nivel de aceras. Si lo analizamos en alzado, podemos entender la integración espacial de la misma manera que lo vimos en planta. Vemos cómo en el área hay una serie de plataformas, el juego de plataformas, espejos de aguas, balcones, paños vidriados constituyen un lugar de escala urbana, espacialmente integrado por reflejos, tensiones, formas, etc. En el área del lado de la calle Buenos Aires, nuevamente vemos cómo escalas, direccionalidades, paños y volúmenes vidriados se proyectan, interactúan por medio de plataformas, el color, por medio de formas, color y reflejos entre sí y entre ellos mismos con el entorno. Se puede ver el gran prisma rojo como el elemento esencial, el de mayor importancia, pero no quita valor a los otros elementos que configuran el conjunto. Nuevamente, con el uso de los mismos esquemas y diagramas se pueden entender cómo se constituyen y se generan todo este sector. Podemos entender que hay una secuencia de 3 grandes lugares, ya no ordenados en torno a un elemento central, como era en el otro, el espejo de agua, sino en relación a un componente exterior al complejo, que es la iglesia de los Padres Capuchinos.
Y podemos decir que estos tres lugares podrían entenderse como, de alguna manera, estos remansos de un río, o aquellos lugares donde la fluidez del recorrido o la vorágine de la ciudad encuentra un lugar donde aquietarse, que invita a quedarse, a apropiarse y a vivirlos. De la misma manera que analizamos en el otro sector, podemos hacer un análisis en corte de cómo se comporta este sector y notar la presencia y lo imprescindible que es este volumen de color rojo. ¿Daría igual que esté o no esté? ¿Cómo se comportarían los espacios si lo quitaran? Los espacios serían aislados y estos fluirían hacia arriba. Ahí vemos en la planta, en el gráfico inferior, la gran importancia que tiene este volumen y la diferencia que habría, sobre todo en el sector donde está el fondo oscuro. Hay un ejemplo de cómo funcionarían o se podrían leer los espacios estando o no estando este volumen, este prisma de color rojo. Por el contrario, gracias a este prisma se integra todo, no solamente le da escala a esos espacios, sino que integra interior-exterior y a su vez, pero es una integración que va mucho más allá. Vemos en el gráfico inferior que ya es una integración que la vincula y empieza a generar algún tipo de interacción con el edificio de la iglesia de los Padres Capuchinos. Creo que de alguna manera no se puede entender este espacio sin ese prisma de color rojo, ni tampoco sin la iglesia de los Padres Capuchinos. O sea, sin embargo, son elementos claves para entender este espacio, estos lugares. También vemos cómo hay esta gran tensión de contraste en cuanto a la verticalidad y la horizontalidad de estos prismas. El prisma horizontal y la iglesia vertical, este diálogo que parece un contraste, pero recordemos siempre el tema del concepto, contraste y complementariedad constantemente en todo tipo, material, formal, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto hasta aquí cómo hemos ido analizando los diferentes recursos empleados para generar una constante interacción, un diálogo, ya que es la clave para la generación de un sistema. En este caso, un sistema de lugares. En este esquema podemos ver la síntesis de la estructura espacial de toda la obra. Vemos lo sintetizado, lo que sería el tratamiento y la estructuración de cada uno de los sectores exteriores, el que se vuelca hacia la calle San Lorenzo y el que se vuelca hacia la calle Buenos Aires. Haciendo un paseo perimetral, recorriendo el perímetro de esta intervención, de este complejo del paseo, podemos observar el tratamiento de sus accesos y sus veredas, con sus dimensiones a escala de ciudad y cómo se generan lugares que invitan siendo propicios a la reunión, el encuentro para convocar y ser apropiado. Y cada uno de ellos se valen de las potencialidades del entorno para establecer direccionales y puntos focales. Teniendo presente que la intervención en esta esquina es una construcción que sí recompone un poco la volumetría original del edificio de la cárcel de mujeres, es importante destacar el tratamiento de esta esquina, que no se opone a la visual desde la boca de calle de Obispo Oro, ¿sí? a la fachada icónica, la fachada tan importante en la memoria de los cordobeses de lo que es la iglesia de los capuchinos. Ya empieza a respetar y un poco a realzar esto, ¿sí? Es una obra que no solamente se vale del entorno, sino que también pone en valor el entorno. Vemos ahí los planos de lo que son las plazoletas o los espacios de retiro que permiten ser expansiones de lo que es el sector gastronómico. Esta es otra vista de la misma esquina, pero desde otro ángulo. Cómo se van haciendo, cómo se ha difuminado lo que es la línea municipal, se generan lugares que se sirven al espacio público y el tratamiento de las rampas, cuando hay diferencia de niveles, esto de hacer una arquitectura inclusiva, accesible para todas las personas,
que pueden haber, obviamente, gradas, escalinatas, pero también tendríamos que desarrollar algún tipo de alternativa para las personas que tengan algún tipo de disminución en la movilidad, ¿no? Este rellano de escalera, que no solamente es una escalinata, sino que también en todo momento se están dando oportunidades o se presentan oportunidades o soportes para la generación de lugares. Y esta escalinata no solamente funcionaría como escalinata, tranquilamente podría funcionar como unas pequeñas gradas para algún tipo de, supongamos, algún tipo de obra teatral o algún tipo de convocatoria social. Bueno, no es solamente, lo importante de esto es un poco lo polifuncional del espacio o de los lugares diseñados, ¿sí? Este es un ángulo de la vista desde la calle, de la esquina de la calle San Lorenzo, esquina con Buenos Aires. Estamos viendo que desapareció nuevamente, o sea, en ningún momento se regenera la línea municipal, sino que ya todo está intervenido como espacio público, entonces no tendría sentido el reconstituir esa línea municipal como un límite virtual, ¿no? Por el contrario, en todo momento se genera en espacio, se cede en espacio al espacio público y se los integra con todo este tratamiento de estos elementos lineales que dijimos anteriormente, que son, ahí los vemos, que funcionan como mobiliario, pero también como contenedores de los talud y demás. Otras vistas, la misma fachada, la misma acera. Ahí vemos la escala que tiene. Esto que dijimos anteriormente, que entre lugar y lugar se generan los recorridos y que estos recorridos tienen tratamiento que tienen la riqueza, el potencial para generar lugares de carácter más espontáneo, ¿sí? La fachada que en la intersección San Lorenzo-Independencia. Con esto podemos decir que para sintetizar el análisis de la propuesta podemos ver cómo el planteo de la obra, de su concepto, su idea y su diseño constituye un sistema de lugares que por su estructura, su organización, las constantes interacciones formales y espaciales, es significativo porque evoca valores históricos, culturales, propios del edificio y de la ciudad, haciéndose un lugar en el plano urbano, en el plano social, cultural, histórico, pero por sobre todo el existencial, el plano existencial de todos los cordobeses. Y para sintetizar lo que todos deberían hacer, ¿sí? Luego de hacer el análisis y desarrollar toda la información, sintetizar en 3 láminas todo el análisis de la obra asignada, donde deberán hacer, como se menciona, pie en lo que es el concepto de la obra y organizar toda esta información de manera coherente de que la comunicación llegue, ¿no? La organización, saber ubicar, localizar la obra, hacer un estudio en esquemas de lo que es la planta, la geometría, la lógica formal de la propuesta, las interacciones espaciales dentro de la obra y de la obra con el entorno y de la obra con su contexto, ¿sí? Bueno, eso sería todo.